Es un placer estar con ustedes hoy día. Vamos a seguir en nuestro estudio del libro de Efesios. Estamos en capítulo número 1 de Efesios, en versículo 15. Antes de comenzar nuestro estudio, vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta oportunidad de presentar el Evangelio. Señor, estoy pidiendo la dirección del Espíritu Santo. Señor, pido que alguien que está escuchando este programa pueda recibir la palabra de Dios en su corazón. Ese es nuestro deseo y nuestro propósito. Señor, te damos gracias por esta oportunidad de presentar el Evangelio, porque sabemos que es el deseo de nuestro Padre Celestial que las almas entren en su reino. En el nombre de Jesucristo, amén, amén. Comenzando en el libro de Efesios, capítulo número 1 y versículo 15. Por lo cual también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y amor para con todos los santos. Cuando el versículo dice, por lo cual también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús, se refiere a la fe que los creyentes tienen en Cristo para vivir su vida diaria. Se entiende que el objeto de nuestra fe es Cristo y Él crucificado. Es Cristo y Él crucificado. Lo decimos de esta manera y es muy importante de entenderlo. La razón que lo decimos esta es la única manera que el creyente puede recibir victoria sobre el pecado. Cuando el objeto de nuestra fe está en la obra que Cristo cumplió en la cruz del Calvario y por medio de su resurrección, nosotros sabemos que ahí es donde se encuentra la victoria sobre el pecado. Y lo importante de entender es, todo es por medio de fe. No depende en lo que yo voy a hacer. No depende en lo que yo hago. Ahora, la parte mía es tener fe en lo que Cristo hizo en la cruz, que Él murió por nosotros, nos dio vida eterna, nuestros pecados fueron limpiados. Esos son dos ejemplos de la importancia de entender qué es lo que Cristo hizo por nosotros cuando Él murió en la cruz. Cuando tenemos nuestra fe en la obra perfecta de Cristo, tenemos la ayuda del Espíritu Santo, que Él puede hacer esa limpieza en nuestra vida. Lo que se tiene que entender es esto. Cuando tú y yo fuimos salvos, a recibir la salvación por medio de santificación, nuestros pecados fueron lavados. Y eso comenzó el proceso de santificación. Y luego nosotros fuimos justificados, declarados inocentes, que nuestros pecados fueron lavados. Pero el otro aspecto de la vida del creyente es la condición de su alma.
Todos tenemos cosas en nuestra ser que no le agradan a Dios y que solamente por medio de la gracia de Dios, que cuando la gracia de Dios viene a nuestra vida, entonces somos transformados, somos cambiados. Si nuestra fe está en la obra que Cristo hizo en el Calvario y en su resurrección. Y es el Espíritu Santo, Él es la persona que nos va a ayudar en la limpieza de nuestra alma, nos va a ayudar en reconocer que los creyentes tienen la naturaleza divina. Y la naturaleza divina en la Biblia se encuentra en 1 de Pedro, capítulo número 1 y versículo número 4. Déjenme encontrar esta escritura. Déjenme ver, ahorita la encuentro. La cosa es, lo que tenemos que entender es esto. Estoy hablando de esta manera porque quiero que entienda que es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Y, la escritura que estaba tratando de encontrar es 2 de Pedro, capítulo número 1 y versículo número 4. Y en ese versículo se habla de la naturaleza divina. 2 de San Pedro, capítulo número 1 y versículo número 4. Y la cosa es que el Espíritu Santo hace una limpieza en nuestra alma. Y Él nos va a ayudar por medio de la naturaleza divina que nosotros podemos ver un cambio, que vamos a ser transformados. Gloria al Señor. Y eso es algo muy especial. Y eso debe de representar nuestra relación con el Señor. Que yo en oración puedo presentar mis necesidades, le puedo dar la honra y la gloria al Señor. Oramos en el nombre del Padre Celestial, oramos al Padre Celestial en el nombre de Jesucristo. Y la idea aquí es, tenemos la ayuda del Espíritu Santo que Él puede hacer esa limpieza en nuestra vida. Y la cosa es esta. En el libro de Tito, capítulo número 3 y versículo número 5, habla de esta manera. No por obras de justicia que nosotros habíamos hecho, mas por su misericordia nos salvó, por el lavamiento de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo. Cuando se habla de la renovación del Espíritu Santo, se refiere que el Espíritu Santo tiene una obra que hacer en nuestra vida, y es que si yo le doy la libertad al Espíritu Santo, Él me va a ayudar a hacer el cambio que yo necesito hacer, porque yo no me puedo cambiar sí mismo, pero por medio de la gracia de Dios y la ayuda del Espíritu Santo, yo puedo ver el cambio que necesito. De esa manera mi vida va a reflejar a Jesucristo en mi vida. La última parte de versículo 15 lee: y amor para con todos los santos,
se refiere que si andamos en el Espíritu, nuestra fe va a estar en la cruz y vamos a andar en victoria. Vamos a mirar la cita de Gálatas, capítulo número 5 y versículo 25. Gálatas 5:25. En el libro de Gálatas capítulo 5 y versículo 25 dice: si vivimos en el Espíritu, andamos también en el Espíritu. Ahora, lo que tenemos que entender aquí es esto. La manera que yo ordeno mi vida, eso representa andar en el Espíritu. Y la manera que voy a estar ordenando mi vida es que yo voy a reconocer que para ver cambio en mi vida, para crecer en el Señor, yo tengo que poner mi fe en la obra perfecta que Cristo hizo en el Calvario y por medio de su resurrección. Y solamente poner mi fe ahí. Yo no voy a poner mi fe en que yo asisto a la iglesia. No voy a poner mi fe en que doy diezmos y ofrenda. No voy a poner mi fe en que estoy leyendo la Biblia. Todas esas son disciplinas que el cristiano necesita en su vida. Pero para tener victoria sobre el pecado, y que esto representa el proceso de santificación, yo tengo que poner mi fe en la obra perfecta que Cristo hizo en el Calvario. Y de esa manera voy a ver que voy a ser cambiado, voy a ser transformado. Ahora, estamos listos para versículo 16. Capítulo 1, versículo 16. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Cuando la Escritura dice, no ceso de dar gracias por vosotros, Pablo está orando por los santos constantemente. Y vamos a mirar un versículo en el libro de Colosenses, capítulo número 1 y versículo número 3, que presenta esta idea. En Colosenses, capítulo 1, versículo 3, dice: damos gracias al Dios y Padre del Señor nuestro Jesucristo, siempre orando por vosotros. Pablo estaba orando por los santos. Y eso representa qué es lo que yo debo de hacer en mi vida cristiana. Cuando estamos en la iglesia, las peticiones de la gente se deben de presentar se presentan y debemos de orar uno por el otro. Y eso es el ejemplo que Pablo nos dio, que él estaba orando constantemente por los santos. El pastor debe de estar orando por los creyentes en su iglesia. Los creyentes deben estar orando por el pastor y por la iglesia. Que la voluntad de Dios sea cumplida en la iglesia. Que el pastor sea dirigido por el Espíritu Santo. Haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Pablo posiblemente presenta cada santo por su nombre antes del Señor. Fíjese, Pablo posiblemente presentaba
cada santo por su nombre ante el Señor. Debemos de orar uno por el otro. Eso es muy importante. Yo debo de darle oportunidad a la gente, a los creyentes que vienen a la iglesia, presentar sus peticiones, presentar cuáles son las necesidades que deben de ser presentadas ante el Señor. Ahora, estamos listos por versículo 17, capítulo 1 de Efesios, versículo 17. Que el Dios del Señor nuestro Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación para su conocimiento. Cuando la Escritura dice que el Dios del Señor nuestro Jesucristo, el Padre de gloria, se refiere que Cristo fue resucitado de los muertos por medio de la gloria del Padre. Fíjese, Jesucristo fue resucitado de los muertos por medio de la gloria del Padre. Se le debe de dar la gloria al Padre. Y vamos a leer una escritura, Romanos capítulo número 10. Romanos capítulo número 10 y versículo número 9. Romanos 10, 9. 9 dice que si confesarás con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Esto representa que nos dice la Escritura que Dios, el Padre Celestial, levantó a Jesucristo de los muertos. Luego, la última parte del versículo 17 dice, os dé espíritu de sabiduría y revelación para su conocimiento. Pablo está orando que Dios haga una obra en la vida de los santos en Efesios, que los santos, los creyentes, reciban sabiduría y revelación de Dios por medio del Espíritu Santo. Y vamos a mirar el libro de Gálatas, capítulo número 1 y versículos 11 y 12. Gálatas, capítulo 1 y versículo 11 y 12. 11. Mas os hago saber, hermanos, que el Evangelio ha sido anunciado por mí, y no es según el hombre. Pablo nos estaba diciendo que él había anunciado el Evangelio, y el Evangelio no era por medio del hombre. Pues ni yo lo recibí, ni lo aprendí de hombre, sino por revelación de Jesucristo. Podemos aprender de la palabra de Dios por medio de revelación. Cuando estamos estudiando la palabra de Dios, como nuestro pastor dijo hoy día,
el Señor nos habla. El Señor se va a revelarse por medio de su palabra. Por eso es tan importante que estemos leyendo la palabra de Dios, porque esa es una de las maneras que la revelación de Dios se puede expresar en la vida del creyente. En capítulo 1 y versículo 18 dice: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál sea la esperanza de su vocación y cuáles sean las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Comenzando con la escritura que dice: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Pablo estaba orando. Él estaba orando que el Espíritu Santo obrara en la vida de los santos, que pueden recibir para que puedan recibir la verdad y estén en iluminación. Estaba orando que los santos pudieran recibir la verdad y que estuvieran en iluminación. Esto se refiere a Romanos capítulo número 8 y versículo número 2. Romanos 8:2. 8:2 nos dice: por la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Es el trabajo del Espíritu Santo que Él, por medio del trabajo del Espíritu Santo, estamos en Cristo, y esto es por ley. Podemos vivir nuestra vida en Cristo Jesús y podemos ser liberados de la ley del pecado y de la muerte. Gracias a Dios. Eso es algo muy especial. Eso le dice al creyente: tú debes de poner tu vida en Cristo Jesús. El Espíritu Santo te va a dirigir y vas a ver un cambio en tu vida. Vas a mirar o vas a reconocer que puedes tener victoria sobre el pecado, que ya no le vas a servir al pecado, porque vas a tener victoria sobre el pecado. La Escritura dice: para que sepáis cuál sea la esperanza de tu vocación. Se refiere que la esperanza que Dios va a cumplir con el proceso de redención. Jesucristo vino a redimir al hombre. Y en redimir al hombre, nosotros recibimos salvación. Y salvación se puede describir por medio que somos justificados, somos y estamos santificados. Y un día, cuando el Señor venga por su iglesia, vamos a recibir cuerpos glorificados. Entonces, el proceso de redención se refiere a la salvación. Y en la salvación somos justificados. Yo estoy en el proceso de ser santificado, y algún día, por medio de fe, voy a recibir un cuerpo glorificado.
Y luego la última parte del versículo 18 dice, y cuáles sean las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Se refiere que los santos son la herencia de Dios. Fíjese, tú y yo representamos la herencia de nuestro Padre Celestial. Eso es algo bien especial y eso es algo que debemos de reconocer nosotros como creyentes, que los santos son la herencia de Dios. Gloria al Señor. Estamos listos para versículo 19. En versículo 19 dice, y cuál aquella superreminiente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, por la operación del poder de su fortaleza. Ahora, mirando la primera parte del versículo, y cuál aquella superreminiente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Pablo está orando que el poder de Dios es para los santos que tienen fe. El poder de Dios es para los santos que tienen fe y creen en el poder de Dios. ¿Qué es el poder de Dios? Vamos a mirar la cita de 1 de Corintios, capítulo número 1 y versículo 18. 1 de Corintios, capítulo 1 y versículo 18 dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, mas a los que se salvan es, a saber, a nosotros el poder de Dios. La cruz del Calvario representa el poder de Dios y la cruz es locura a los que se pierden. Qué triste que ellos no van a recibir los beneficios de lo que Cristo hizo por medio de su muerte en el Calvario. Y lo que tenemos que entender es esto, hermanos, hermanas. Si uno no acepta a Jesucristo, entonces no puede estar con Jesucristo y el Padre Celestial en los cielos, si no aceptamos a Jesucristo. La persona tiene que arrepentir de sus pecados, pedir perdón de sus pecados, confesar sus pecados y recibir perdón. Y luego la persona va a ser salva. Pero si una persona nunca recibe a nuestro Salvador como a Jesucristo como su Salvador, entonces esa persona no es salva y no va a entrar al reino de Dios. Y según la palabra, esa persona va a ir al infierno. Esto es algo muy serio y en decirlo es triste en decirlo, pero lo tenemos que decir porque le tenemos que decir a la gente las cosas de Dios, la palabra de Dios. Esto representa algo muy importante en la vida del creyente, porque como hemos dicho en versículo de 1 de Corintios, la cruz representa el poder de Dios. Y yo, como creyente, necesito el poder de Dios para vivir esta vida cristiana.
Yo no puedo vivir esta vida cristiana y tener victoria sobre el pecado en mi vida. Necesito la ayuda del Espíritu Santo, necesito la cruz del Calvario, porque la cruz representa el poder de Dios y eso es lo que me va a ayudar a vivir esta vida cristiana. La segunda parte de versículo 19 dice, por la operación del poder de su fortaleza. Se refiere que Cristo fue resucitado de la muerte y está a la diestra de Dios. Jesús fue resucitado de los muertos y está a la diestra del Padre Celestial. Cuando nuestra fe está en su poder y nuestro objeto de fe está en la cruz, Jesús nos va a ayudar por medio del Espíritu Santo. Y vamos a leer de nuevo Romanos 8:2. En Romanos 8:2 se encuentra la escritura tan importante, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Soy liberado de la ley del pecado. Y lo que estoy tratando de decir es, yo puedo tener victoria sobre el pecado. Yo puedo vivir esta vida cristiana teniendo victoria sobre el pecado por medio de la obra perfecta que Cristo cumplió en la cruz del Calvario. Y yo puedo recibir la gracia de Dios. Esta por razón de Romanos 8:2. La responsabilidad del Espíritu Santo legalmente de traer la gracia de Dios a nuestra vida, y sabemos que vamos a ser liberados de la ley del pecado. Gracias a Dios. En versículo 20 dice, la cual obró en Cristo, resucitándole de los muertos y colocándole a su diestra en los cielos. Cuando la escritura en versículo 20 dice, la cual obró en Cristo, resucitándole de los muertos, el poder del Espíritu Santo resucitó a Cristo de la muerte, y el poder del Espíritu Santo puede obrar en nuestras vidas. El poder del Espíritu Santo puede obrar en nuestras vidas. Y luego la última parte del versículo 20 dice, y colocándole a su diestra en los cielos. Cristo tiene el lugar supremo de honor, dignidad y autoridad. Vamos a mirar a 1 de Corintios capítulo 1 y primero de Colosenses capítulo 1 y versículo 16. Colosenses 1:16 dice, porque él fueran criadas todas las cosas, porque por él, fueron criadas todas las cosas que están en los cielos y que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean
potestades, todo fue criado por Él y para Él. Note la última parte del versículo, todo fue criado por Él y para Él. En versículo 21, Efesios capítulo número 1 y versículo 21. Sobre todo principado y autoridad y poder y dominio, representa la posición exaltada de Cristo. Representa la posición exaltada, de Cristo. Primero de Colosenses, capítulo número 1 y versículo 18. Colosenses, capítulo 1, 18. Dice, hablando de Cristo, Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principado primogénito de los muertos, para que en todo tenga la supremacía, para que en todo tenga la supremacía. El poder de Cristo va a ser supremo para la eternidad. Fíjese lo que la palabra nos está diciendo. El poder de Cristo va a ser supremo para la eternidad. Versículo 22. Y sometió todas las cosas bajo de sus pies y le dio por cabeza sobre todas las cosas de la iglesia. Y sometió todas las cosas debajo de sus pies. Toda cosa está debajo del dominio de Cristo. Déjeme repetir esa idea. Toda cosa está debajo del dominio de Cristo. Escritura, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Cristo es la autoridad absoluta y final en toda creación. Cristo es la autoridad absoluta y final en toda creación. Versículo 23, el último versículo de el libro de Efesios capítulo número 1. 23 dice, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. La primera parte del versículo, la cual es su cuerpo. Cristo dirige a la iglesia por su poder. La plenitud, déjeme repetir eso. La cual es su cuerpo. Cristo dirige la iglesia por su poder. La plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Cristo representa la verdadera iglesia. Y de nuevo vamos a leer Colosenses capítulo 1 y versículo número 10. Colosenses 1:18. Dice que se refiere de Cristo. Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia y que es que es el principio, el primogénito de los muertos, para que en todo tenga la supremacía. Eso corresponde a la palabra de Dios. Y tenemos que entenderlo de esa manera.
Vamos a terminar nuestro estudio. Vamos a orar antes de terminar. Quiero decirles que es muy importante entender por qué es que hablamos de la cruz, por qué es que hablamos de victoria sobre el pecado. La única manera que el creyente puede tener victoria sobre el pecado es por medio de la cruz. Y la cruz, según 1 de Corintios 1:18, dice que el poder de la cruz representa la cruz y la cruz representa el poder de Dios. Según la palabra de Dios, la cruz representa el poder de Dios. Eso es tan importante que usted lo entienda, porque ahí es donde podemos tener victoria sobre el pecado. Y lo necesitamos. Necesitamos la gracia de Dios y recibirlo en mi alma. Y de esa manera yo sé que voy a ser cambiado, voy a ser transformado y voy a tener victoria sobre el pecado. Señor, damos gracias por esta oportunidad de presentar el Evangelio. Damos gracias por nuestro estudio en Efesios. Le damos la honra y la gloria al Señor. Y también le damos gracias a los pastores Byron, que nos dan esta oportunidad de presentar este programa. Gracias, Señor. Gracias, Señor, que tenemos esta oportunidad de presentar el Evangelio. Y le damos la honra y la gloria al Señor. Amén, amén. Es un placer estar con ustedes. Yo soy el hermano Félix Almanza y doy gracias por esta oportunidad de compartir con ustedes la palabra de Dios. Doy gracias que estamos presentando el Evangelio y espero que algo que se ha dicho va a representar una bendición en su vida. Lo pido en el nombre de Cristo. Gracias. Amén. Amén.